Después de tener cáncer, viajé a través del tiempo y el espacio y me convertí en un villano de bajo nivel en una novela orientada a hombres, despreciado por todos. Yo fui la piedra mojada y el trampolín para que el protagonista masculino se convirtiera en un dios. El sistema me dijo que, mientras pudiera mantener a las personas nobles que rodeaban al protagonista masculino, Robert, en una relación favorable conmigo, podría regresar a la realidad y renacer. Para sobrevivir, me esforcé por aprender el espíritu de león, ser filial con mis padres, ser amigable con mis hermanos y amigos, estudiar mucho, trabajar con seriedad, ser útil e incluso patrocinar en secreto a un gran número de niñas de las montañas que no podían permitirse ir a la escuela. He trabajado diligentemente durante más de 20 años. Como resultado, tan pronto como apareció el protagonista masculino, Robert, todas las cosas malas se convirtieron en mi culpa. ¡Ay, Dios mío! Entonces todo mi trabajo durante los últimos años ha sido en vano, ¿verdad? Así que me rendí y esperé la muerte. Pero aquellos que me habían hecho daño ahora se arrepentían. La historia está por comenzar. Si te gusta, recuerda darle like y seguir. Anfitrión, tenga en cuenta que el accidente automovilístico del protagonista, Robert, ha provocado que todos a su alrededor tengan el nivel más bajo de favorabilidad hacia usted. Si no puedes mejorar la favorabilidad en 3 días, tu misión se considerará un fracaso. Tan pronto como envié a la policía que vino a investigar la situación, la voz del sistema sonó en mi mente. Esta fue la tercera vez que me advirtió del riesgo de fracaso de la misión, y esta vez su voz era particularmente urgente. Si la misión falla, me enfrentaré al final descrito en el libro original. Dentro de un mes, mis órganos internos serán eviscerados y mi cuerpo será destinado a alimentar a los peces. Ante la inminente amenaza de muerte, antes de poder encontrar la manera de revertir la situación, recibí una llamada de mi padre. Él no sabía la razón y simplemente me regañó. ¿Estás jodidamente loco? ¿Por qué te encontrarías con Robert sin ningún motivo? Ahora tu esposa va a cortarle la financiación a nuestra empresa. En el pasado, cuando me enfrentaba a la ira repentina de mi padre, le explicaba pacientemente algunas palabras, pero quizá era lo mismo. Se lo había explicado varias veces a mi esposa Elena y a la policía. Ante las dudas y reproches de mis familiares me sentí agotado, pero aún así inconscientemente me defendí. Yo no le golpeé. No le pegaste, entonces ¿por qué dijo que eras tú cuando se despertó? ¿Podría ser que simplemente se apresuró a intentar estafarme? ¿Sabías que Robert tenía las 2 piernas destrozadas? Si no hubiera tenido cuidado, podría haber quedado discapacitado de por vida. Nadie bromea sobre su propio cuerpo. Si tienes la habilidad, ¿por qué no golpeas a Robert hasta matarlo y evitas todos estos problemas más adelante? Al instante perdí el deseo de seguir explicándole y escuché aturdido sus maldiciones. Debes disculparte inmediatamente con Robert y pedirle perdón o cortaremos nuestra relación. Mientras mi padre decía esto, todavía murmuraba con enojo. ¿Qué carajo he hecho para merecer un hijo como tú que está tan confundido? Respiré hondo y dije, está bien, lo entiendo. Simplemente termina la relación. Estoy muy cansado. Mi padre era egocéntrico, autoritario y arbitrario. Aunque heredó el negocio familiar con la ayuda de su padre, no tenía talento para los negocios y la empresa decayó rápidamente bajo su liderazgo. He trabajado duro para mantener esta reputación a lo largo de los años. Si fuera posible, no quisiera tener un padre como él. Pero él pensó que había aceptado disculparme con Robert, así que estaba satisfecho. Entonces ve al hospital ahora mismo. No te preocupes por el dicho de que los hombres tienen rodillas de oro. Simplemente haz lo que te pidan que hagas. Ofrece una buena disculpa y no dejes que Robert use más pruebas en tu contra. ¿Me oyes? Me quedé en silencio. Él seguía murmurando acerca de que yo era un hombre adulto, pero un perdedor que no podía sostener el corazón de mi esposa y la había dejado poner su codo en mi contra. Colgué el teléfono y no quise seguir. Desafortunadamente, solo pasaron 2 segundos de paz antes de que se escuchara otro sonido estridente. David, ¿cómo te atreves a romperle la pierna a alguien? ¿Confías en la riqueza y los antecedentes de tu familia para intimidar a otros de esta manera? Una jovencita muy linda se me acercó enojada. Ni siquiera me dio la oportunidad de hablar. Ella simplemente levantó la mano y me dio una bofetada. ¿Por qué te has vuelto así ahora? Sé que no soportas que Robert y su hermana Elena se acerquen, pero originalmente eran una pareja que separaste tú. Tú mismo has hecho esta mala cosa, por eso tienes que tragar el fruto amargo. ¿Cómo te atreves a chocar con Robert? ¿Crees que podrás vivir una buena vida con la hermana Elena sin él? Abandona esta idea. Incluso si Robert queda desfigurado, discapacitado o incluso muerto, Elena solo lo amará a él. No importa lo que hagas, ella ni siquiera te mirará. La persona que vino fue Britney, una niña a la que crié como a mi propia hermana. En ese momento, me miró con odio en sus ojos. Sentí un dolor agudo en el corazón, pero a medida que el dolor continuaba, parecía entumecerse. Al fin y al cabo, he vivido escenas semejantes demasiadas veces. El sistema todavía estaba analizando en mi cerebro las posibilidades de que yo cambiara la impresión que Britney tenía de mí. Pero le dije que se callara. Incluso si lo explico ahora y encuentro una manera de cambiar la opinión de Britney y los demás sobre mí y mejorar su favorabilidad hacia mí, así que ¿qué?
Si el protagonista masculino, Robert, vuelve a hacer algo extraño, ¿no seré yo el que cargue con la culpa? Todavía tengo que seguir pidiendo perdón con humildad y explicarlo cuidadosamente después de haber sido malinterpretado, regañado y culpado por todos. ¿Qué sentido tiene esta vida repetitiva y de mierda? Solo soy un actor secundario, un villano. Por más que intento complacerlos, al final lo único que consigo son dudas, regaños y mucha culpa. Por ejemplo, este accidente automovilístico que me dejó sin palabras. Fue claramente Robert quien apareció de repente y se precipitó frente a mi auto. No tuve tiempo de reaccionar y lo hice rodar debajo del auto. Pero después de que recobró el sentido, siguió mordiéndome y dijo que lo había golpeado a propósito. Nadie creyó que él estuviera dispuesto a entregar sus propias piernas para morderme. Y todos creyeron que quería matarlo porque estaba resentido con él por ser demasiado cercano a mi esposa. Mis padres son así. Mi hermana Britney es así. Y hasta mi esposa Elena es así. Mi padre también me pidió que fuera al hospital a disculparme. Ja, ja. En realidad, acabo de regresar del hospital. Incluso en el mismo lugar donde Britney me dio una bofetada, mi esposa Elena ya me había dado una bofetada en el hospital. Ella se paró junto a la cama de Robert y, con los ojos rojos, me maldijo como un asesino y un pervertido con una mente oscura. Lo primero que hizo Robert cuando despertó y me escuchó decir que lo había golpeado a propósito fue llamar a la policía sin dudarlo y acusarme de asesinato sin siquiera considerar que era su esposo desde hacía 3 años. Después de ver la horrible mirada de Elena, como si quisiera matarme, simplemente encontré a Britney un poco ridícula. Cuando me vio todavía riéndome, se puso aún más furiosa. Todavía te estás riendo, David. ¿No te sientes culpable en absoluto? Le rompiste ambas piernas a Robert. Esta es una persona real. ¿Cómo puedes reír? ¿No tienes ningún respeto por la vida? ¿Reverencia por la vida? Oh, deberías hacerle esta pregunta a Robert. Él es un hombre adulto, pero para incriminarme podría abusar de su propio cuerpo a voluntad, quien no tiene respeto por la vida al usar trucos tan despreciables. Pero ahora me da mucha pereza hablar de ello. De todos modos, todos creen que soy el asesino y que lo hice a propósito, así que por mucho que diga, no me creerán, como ocurrió incontables veces en el pasado. Estoy cansado, me acuesto y me destruyo. Entonces, cuando me enfrenté a las acusaciones de Britney de estar en una posición moral superior, simplemente tiré la toalla. Bueno. Todo es culpa mía. ¿Cómo puedes pedirme que expíe mis pecados y le dé mis piernas como compensación? ¿O un par de piernas no me basta y de todos modos prefiero pagar con mi vida? A tus ojos, una persona cruel como yo está mal incluso por respirar, ¿no? No seas tan sarcástica y no me amenaces con la muerte. A la gente como tú solo le gusta hablar en grande. Eres tan egoísta. ¿Cómo pudiste soportar que te hicieran daño? Si tienes agallas, muere ahora mismo. ¿Te atreves? Dijo Britney sin pensar. Cuando la miré, realmente sentí que todos los esfuerzos que había hecho por ella en el pasado habían sido en vano. Britney es una persona muy desagradecida. ¿Soy egoísta? ¿Recuerda todavía quién la recogió y convenció a sus padres para que la adoptaran después de que sus padres abusaran y la abandonaran debido a su preferencia por los niños sobre las niñas? ¿Quién fue el que se enfrentó a todas las tormentas cuando sus padres biológicos llegaron a su casa cuando ella creció y la obligaron a donar un riñón a su hermano, a quien no había visto durante muchos años? Fui yo. Ella también confió mucho en mí, diciendo que mi hermano era la mejor persona del mundo y que pasaría toda su vida compensándomelo. Pero ahora ya no me llama hermano sino David, por mi verdadero nombre. Incluso podría ser como otras personas, sin importarle lo correcto o lo incorrecto, sin escuchar mis explicaciones, pensando obstinadamente que soy extremadamente cruel y condenándome con una mirada de máxima decepción todo el día. En serio, ahora estoy asqueado. Ella volvió a mostrarme esa mirada decepcionada y sarcástica, como si estuviera segura de que solo estaba diciendo tonterías y quisiera ver cómo terminaba. De repente me sentí deprimido. Maldita sea, la misión no se puede completar de todos modos y voy a morir miserablemente en un mes. En lugar de morir con mis órganos internos arrancados en vida, bien podría suicidarme ahora. Al menos es más cómodo. Puedo simplemente cerrar mis ojos y no tener que enfrentarme más a estas cosas horribles. Entonces agarré el cuchillo de fruta que estaba sobre la mesa de café y la hoja afilada proyectó una luz fría en mis ojos. Britney añadió leña al fuego. No creas que voy a tener miedo de ti. Si no te atreves a morir, ven conmigo y discúlpate con Robert. Asume las responsabilidades que debes asumir. Sonreí y dije, como desees. Entonces me corté fuertemente el cuello con la mano que sostenía el cuchillo. Una corriente de calor brotó. No sentí ningún dolor, sino una sensación de placer y alivio. Quizás sea bueno morir así. Britney me miró con los ojos muy abiertos. Después de unos segundos, gritó, tú, David, ambulancia. Llama a una ambulancia. Caí en la oscuridad. Mi conciencia se desvaneció y me separé de mi cuerpo. La voz exasperada del sistema llegó, anfitrión, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a renunciar a la misión? Me rendí. De todos modos, la misión no se puede completar y moriré de todos modos. ¿Qué diferencia hay si muero ahora? Es muy aburrido.
El sistema se quedó sin palabras. De hecho, este mundo es una novela orientada a los hombres, que he leído. El protagonista de la novela es Robert, y tiene un guión sobre un contraataque desde la base. En el camino conoció a muchas personas nobles que le dieron consejos, lo ayudaron y le permitieron convertirse en un magnate de los negocios. En el mundo real, yo era una persona de base, sin padre ni madre, igual que Robert. Pero a diferencia de él, que tiene gente que lo ayuda en todas partes, yo solo soy un oficinista normal que trabaja horas extra y se queda despierto hasta tarde todo el día, recibiendo órdenes de mi jefe y teniendo que asumir la culpa cuando es necesario. Solía fantasear con que podría ser como Robert y conocer a algunas personas nobles. Entonces podría alcanzar el éxito. Como resultado, no conocí a esa persona noble y tuve cáncer a una edad temprana debido al consumo prolongado de alcohol con clientes, el trabajo extra y el horario laboral irregular. Al comprobarlo, resultó que estaba en la etapa final. Sin mencionar que no tengo dinero para el tratamiento en esta etapa. No es necesario ningún tratamiento. Ya me había dado por vencido, pero no esperaba que el destino me favoreciera antes de morir. El sistema se puso en contacto conmigo y me preguntó si estaba dispuesto a entrar en el libro y completar la misión. Mientras complete la tarea, estaré curado y saludable nuevamente en el mundo real. ¿Quién querría esperar la muerte si tuviera la oportunidad? Por supuesto que lo haría. Al final, no me puse como protagonista, Robert, sino como David, un villano del libro que hizo muchas cosas malvadas. El sistema me dijo que mi tarea era hacer que David, el villano que todos odiaban, ganara el favor de los personajes secundarios importantes alrededor del héroe, para que David pudiera evitar ser asesinado por la cruel venganza del héroe. El protagonista masculino debe ser grande y glorioso. En la novela original, el protagonista masculino vendió a David a una banda de estafadores del sudeste asiático y le vaciaron los órganos internos. Este final fue demasiado inhumano e inconsistente con la personalidad del protagonista masculino. Muchos lectores tienen algunas opiniones sobre esto. Por eso me eligieron. Yo era muy ingenuo en ese momento, pensaba que era fácil siempre y cuando hiciera del villano una buena persona para que no le desagradara a los protagonistas. Así que acepté de inmediato. El sistema me permitió empezar desde la infancia y dejar que David viviera una vida diferente a la original. Originalmente pensé que si empezaba desde el principio, la tarea sería fácil de completar. Me dije a mí mismo que mientras no me suicidara, ¿cómo podría el villano terminar siendo odiado por todos y tener su cuerpo mutilado? Así que nunca lloré ni hice alboroto desde que era niño y me porté muy bien. Una vez que aprendí a hablar, demostré una madurez e inteligencia más allá de mi edad. Mis padres siempre han estado orgullosos de tener un hijo tan excepcional como yo y han sido especialmente buenos conmigo. No decepcioné sus expectativas y no tenía el temperamento malcriado del dueño original, un niño rico. En la escuela, era amigable con mis compañeros y estudiaba mucho. En casa, respetaba a mis padres y cuidaba bien a los niños de los vecinos. Pronto me convertí en el niño ideal a los ojos de los demás. Todo el que me mencionaba estaba lleno de elogios. David es un niño muy sensato. Sería fantástico si mi hijo fuera como David, con buenas notas y un gran carácter. Poco a poco me perdí entre tantos elogios y de repente sentí que no habría nada malo en no regresar al mundo real. Aquí tenía una buena familia y unos padres que me querían. Pero en la vida real, solo soy un huérfano gravemente enfermo que trabaja como un engranaje más en la sociedad. Sin embargo, cada vez que pensaba en eso, el sistema me recordaba que no debía complacerme. Este no es tu mundo. No te expongas demasiado. Además, los padres del propietario original no eran personas importantes. El sistema quería que trabajara duro porque la persona más importante alrededor del héroe era la hija mayor de la familia Elena en el círculo de Baking. En ese momento, aunque mi familia y la familia de Elena éramos consideradas ricas, en comparación con la familia de Elena, que había sido rica durante muchas generaciones, los cimientos de mi familia aún estaban muy atrás. En circunstancias normales, rara vez tenía la oportunidad de interactuar con la familia de Elena. Pero a veces el destino es pura casualidad. Cuando tenía 10 años, conocí a Britney, el personaje secundario femenino del libro, que estaba enamorada del protagonista masculino. Fue abandonada en el parque de atracciones por sus padres, quienes preferían a los niños sobre las niñas. Según la trama, Britney sería vendida por traficantes de personas a las montañas donde vivía el protagonista masculino para ser su novia infantil. Aunque el protagonista masculino luego ingresó a la universidad y sacó a esta pobre hermanita de allí, ella tuvo un destino trágico. Después de mudarse a la ciudad y reunirse con sus padres biológicos, se vio obligada a donar un riñón a su hermano menor. Esto también la llevó a desarrollar un complejo de inferioridad extremo cuando se enfrentó al protagonista masculino y finalmente murió de depresión. No pude soportarlo, así que la recuperé y convencí a mis padres para que adoptaran a Britney. Adoptar a Britney me inspiró. Decidí apadrinar a algunas niñas en las montañas que no podían permitirse ir a la escuela. Entonces, invertí todo mi dinero de bolsillo en una organización benéfica y proporcioné apoyo personalizado a una niña 2 años menor que yo en un pueblo pobre de montaña para que pudiera ir a la escuela. Y nunca podría haber imaginado en ese momento que esa chica sería Elena, la futura benefactora del protagonista masculino. Entonces, ¿realmente planeas abandonar la misión ahora? ¿Aún así serás eliminado directamente y nunca podrás regresar al mundo real? El sistema interrumpió mi recuerdo.
Dije, sí, si no cumplo la misión, moriré si regreso al mundo real, así que no tiene sentido que me esfuerce. Puedes dejar ir a tus padres, a tus amigos y todo lo que tienes en este mundo. Entonces, ¿puedes dejar ir a Elena? El sistema me preguntó nuevamente. Cuando mencionaron a Elena, me quedé sin palabras por un momento. Hablando de eso, la relación entre Elena y yo puede considerarse desafortunada. Yo no sabía antes que la persona a la que había apoyado desde la infancia era en realidad Elena, porque en ese momento su nombre todavía era Callie. Cuando estaba en tercer año, el grupo familiar Elena planeó crear una fundación especial llamada Programa de Talentos en nuestra escuela para ayudar específicamente a estudiantes destacados en situación de pobreza. Para acercarme a la familia de Elena, tomé la iniciativa de persuadir a mi padre para que patrocinara este fondo. Ese mismo año se creó el fondo para el proyecto y la escuela seleccionó a estudiantes destacados para recibir premios. El presidente del grupo familiar Elena acudió personalmente al colegio para entregar premios a estos alumnos y demostrar su importancia. Entre estos estudiantes estaba Elena, cuyo nombre en ese momento era Callie. La primera vez que el presidente la vio, pensó que esa niña podría ser su nieta, a quien la niñera había secuestrado y extorsionado para pedir dinero. Luego se organizó inmediatamente una prueba de paternidad y resultó que era una niña de la familia Elena. Kelly cambió su nombre a Elena y pasó de ser un estudiante pobre a una princesa del círculo de Beijing. Este incidente causó revuelo en toda la escuela. Fue entonces cuando me di cuenta, tardíamente, de que en realidad me había cruzado con Elena, ese objetivo importante, hacía mucho tiempo. Decir que no estaba entusiasmado sería mentir. En ese momento, el sistema también lamentó mi logro involuntario. Si no fuera por mi apoyo económico, Elena nunca habría tenido la oportunidad de dejar las montañas y reunirse con su familia. Si no ocurre nada inesperado con este favor, Elena me estará agradecida por el resto de su vida y su favorabilidad hacia mí, naturalmente, no será baja. Elena estaba realmente muy agradecida a su benefactor. Estaba tan agradecida que incluso quería casarse con él. Desafortunadamente, la persona a la que ella agradeció no fue a mí, sino al protagonista masculino, Robert. Ni el sistema ni yo esperábamos que, una vez que apareciera Robert, él se convirtiera en el padrino de Elena. Por alguna razón, tan pronto como Robert, que estaba en un grado inferior a Elena, entró a la escuela, Elena creyó obstinadamente que Robert era su benefactor. Ella era muy famosa en la escuela por el reconocimiento de su parentesco, y Robert también atraía la atención. Todos los estudiantes de la Universidad X sabían que la hija mayor de la familia Elena se había enamorado de un chico pobre de las montañas y lo protegía como a la niña de sus ojos. El sistema me confortó creyendo que esta podría ser la medida de fuerza de la trama. Aunque mi crédito haya sido atribuido al protagonista masculino, al menos Elena no me odia ahora. Después de que Elena fue reconocida como miembro de la familia Elena celebró un gran banquete para presentarla a la gente del círculo. Nuestra familia, la familia David, también fue invitada porque también contribuimos con dinero para crear la fundación. El abuelo de Elena incluso llamó a Elena para que viniera a conocerme. También dijo que como sabía que yo era el presidente del sindicato de estudiantes, ella debería cuidar de su nieta en la escuela. Ella me llamó hermano David muy educadamente en ese momento y parecía tranquila y bien educada. Después de eso, Elena también se unió al sindicato de estudiantes y poco a poco nos hicimos buenos amigos. Su favorabilidad hacia mí alcanzó un 60%. Incluso si ese favor se ha ido, todavía tengo una buena relación con ella, así que seguí adelante. Pero a medida que me fui llevando bien con Elena, poco a poco me fui enamorando de esta chica hermosa e inteligente. Ella es tenaz y tiene un fuerte sentido de propósito y convicción. A pesar de haber sido adoptada por la familia de Elena, no se aprovechó del favor ni se volvió arrogante. En lugar de eso, estudió mucho y comenzó a planificar su futuro. Desde muy temprano, quería conquistar a Elena, no solo por el bien de mi objetivo, sino también por razones egoístas de mi corazón. Perseguir a Elena se volvió algo natural. Pero debido a mi insistencia, la preferencia de Elena hacia mí de repente disminuyó un poco. Ella me dijo que realmente no consideraba cuestiones de relaciones, y que incluso si lo hiciera, solo sería con Robert. Pero sé que en este momento el protagonista masculino es arrogante y tiene el espíritu de un pobre erudito. Siempre sintió que estar con Elena lo convertía en un gigoló. Así que, aunque se sentía un poco atraído por Elena, todavía no aceptaba su confesión. El sistema una vez más me advirtió que no fuera estúpido y que no me involucrara demasiado en este mundo. Si no logro completar la tarea, tendré que quedarme aquí por el resto de mi vida. Pero en ese momento era tan codicioso que pensé que no había nada malo en quedarme. Al menos aquí tenía a alguien a quien amar y una buena familia, lo que me hacía más feliz de lo que era en realidad. Insistí en perseguir a Elena para ganar su favor, y el sistema no pudo hacer nada al respecto. De hecho, por un tiempo, la preferencia de Elena hacia mí regresó. Pero en ese momento ocurrió algo grave en casa. Mi padre invirtió en el proyecto equivocado, lo que provocó que se rompiera la cadena de capital de la empresa. De repente entró en pánico y fue en secreto a casa de la familia de Elena sin mi conocimiento usando la evidencia de que yo había financiado a Elena. No sé de qué hablaron, pero Elena terminó casándose conmigo. Este fue el punto de inflexión que llevó mi relación con ella a un punto congelado.
Siempre recordaré que en nuestra noche de bodas, cuando todos los que habían venido a hacer alboroto en la cámara nupcial se habían marchado, ella se arrancó el velo y destrozó la habitación bellamente decorada. David, no esperaba que fueras tan despreciable. Después de que te rechacé, te inventaste un favor. No sé por qué mi abuelo creyó en ti, un villano, y me obligó a casarme contigo por instigación de mis dos primos. Has arruinado mi vida. ¿Lo sabías? En ese momento pensé que la vida que ella mencionaba significaba que ya no había posibilidad de estar con Robert. Entonces le expliqué que en realidad fui yo quien la financió. Si ella pudo enamorarse de Robert por este favor, ¿por qué no podía enamorarse de mí? Pero Elena no creyó nada de lo que dije. Ella pensó que todo era una mentira que yo había inventado. No fue hasta el segundo mes después de nuestro matrimonio que acompañé a Elena de nuevo a la cena familiar de su familia. Escuché la conversación entre los dos primos de Elena en la esquina. Ahora entiendo por qué se decía que Elena y yo habíamos arruinado nuestras vidas al casarnos, porque es ambiciosa y capaz, mucho más fuerte que sus dos primos. Los padres biológicos de Elena murieron y se volvieron locos debido a su desaparición en sus primeros años. Aparte del amor de su abuelo, Elena en realidad no cuenta con ninguna ayuda en su familia. Originalmente, estaba planeando usar la culpa de su abuelo para obtener más recursos. Pero después de tocar los intereses de sus dos primos, fue atacada. Mi padre fue a su casa y por casualidad les ofreció almohadas a sus dos primos. Así fue como se logró este matrimonio con su ayuda. Me sentí extremadamente culpable y estaba dispuesto a utilizar todos los recursos que tenía para apoyar a Elena en su lucha con sus dos primos. Durante esos 2 años, cuando Elena regresó al grupo familiar y gradualmente tomó el control, nuestra relación comenzó a mostrar signos de mejora. Pero Robert, que siempre había rechazado a Elena, regresó del extranjero y fundó una empresa. El negocio se cruzó con la familia de Elena. Elena volvió a estar en contacto con Robert. En ese momento realmente comenzó la pesadilla de mi vida. Cuando Robert empezó a aparecer frente a mí, también comenzó una vida problemática. Por ejemplo, las vitaminas que solía tomar fueron sustituidas por drogas alucinógenas. El coche en el que viajaba habitualmente fue manipulado. Y durante su etapa empresarial, fue reprimido repetidamente y su empresa estuvo varias veces al borde de la quiebra. Resultó que yo era el culpable de todo esto. En realidad no hice ninguna de esas cosas. También se puede ver que todo esto fue dirigido y actuado por el propio Robert porque cada vez que él se hacía daño y me acusaba falsamente, Elena usaba sus conexiones para compensarlo. En tan solo un año, el pequeño equipo emprendedor de Robert creció enormemente. Él mismo se convirtió en una estrella en ascenso en el círculo empresarial y atrajo mucha atención. Pero, de hecho, si no fuera por el apoyo abierto y encubierto de Elena, todavía estaría luchando por atraer inversiones. Y cada vez que Elena lo ascendía, me amenazaba con cortar la cadena de financiación. La relación entre ella y yo, que finalmente se había aliviado, volvió a caer al punto de congelación. Después de mucho tiempo, incluso mis padres empezaron a resentirme. Creían que todas esas cosas malas ocurrieron debido a mi incompetencia. Pasé de ser su hijo orgulloso a un perdedor. Lo que me pone aún más triste es que Britney también está enamorada de Robert, tal como en la novela original. Porque a ella le gustaba Robert, empezó a tener un profundo prejuicio contra mí. Si fuese así, Elena me odiaría aún más. Pensé en cómo Elena me abofeteó en el hospital, me dijo que me muriera y me llamó asesino. Sonreí amargamente y dije, olvídalo. Un melón forzado no es dulce. Ya no quiero forzarla más. El sistema guardó silencio. Después de mucho tiempo, dijo que yo he estado haciendo buenas obras durante muchos años y he establecido muchas fundaciones para ayudar a las zonas afectadas por desastres y empobrecidas. Aunque no he cambiado la opinión que los protagonistas tienen de mí, sigo siendo muy conocido entre mucha gente común que no tiene nada que ver con la trama. He cambiado el destino de muchas personas. Esta reputación se puede canjear por mi regreso al mundo real y a un cuerpo sano. Ya estaba desanimado. Inesperadamente, el sistema me dio un giro repentino de los acontecimientos. Pero el sistema me dijo que esto tiene un precio. La enfermedad terminal en el mundo real se transferirá a mi cuerpo. Como David, tendré que soportar la tortura del cáncer y morir después de que se acabe la lámpara de aceite. No puedo suicidarme. Estuve de acuerdo. De todas formas, es mi propia enfermedad. Si soporto este periodo doloroso, podré regresar al mundo real y recuperar mi salud. ¿Por qué no hacerlo? El sistema dijo que reaparecería el día de mi muerte. Déjame cuidarme bien. Luego desapareció y abrí los ojos desde la oscuridad. Lo que me llamó la atención fueron los ojos rojos de Britney por llorar. Cuando vio que desperté, corrió hacia mí y me dijo, hermano, yo. Sus lágrimas volvieron a fluir y se las tragó. De verdad no te obligué a morir. Simplemente no esperaba que lo hicieras de verdad. Casi no se pudo salvar. Uf. Me equivoqué. No debía haberte regañado. La herida en mi cuello me dolía y su llanto me molestó. Así que le dije, ¿puedes salir a llorar, por favor? Tu voz es molesta. Siempre la he tratado con mucho cariño y dulzura, como a mi hermana menor. Sentía lástima por haber sido abandonada por sus padres de pequeña y también me preocupaba que se volviera sensible e inferior al vivir bajo el techo de otra persona.
Siempre la acompañaba, la presentaba a otros amigos, la ayudaba con sus tareas y me esforzaba por complacer a sus padres y profesores. Incluso cuando sus padres biológicos la engañaron y la encerraron por su riñón, llamé inmediatamente a la policía y la busqué con ellos durante 3 días sin dormir. Finalmente la encontramos y descargué mi ira enviando a sus inhumanos padres a prisión. Pero cuando Robert me echó agua sucia encima, ella dijo con impaciencia: «Hermano, ¿cómo te convertiste en esta clase de persona ahora? ¿Sabes lo feo que es tener celos de Robert? Cuando Elena y yo nos casamos, me culpó de que Robert se fuera al extranjero. Es todo culpa tuya. Obligaste a Elena y a Robert a separarse. Tan escasas son las mujeres que tienes que arrebatarle la de Robert». Siempre decía que yo era intolerante, vengativo, cruel y no hombre. Cuando hablaba de mí, no le importaba lo hiriente que fuera su tono y sus palabras. Pero cuando se trataba de ella, solo decía que era molesto y sus ojos se pusieron rojos de nuevo y empezó a llorar a gritos. En ese momento, el médico entró en la sala y frunció el ceño. «La paciente necesita descansar. Señora, por favor, calle». Brittany dejó de hablar. El médico miró a su alrededor y sus ojos se posaron en Brittany. «¿Es usted familiar de la paciente?» Brittany dijo que sí y yo dije que no. Me miró con incredulidad, con un dejo de dolor en los ojos. El médico me miró a mí y luego a ella. En el fondo, sabía que probablemente le habían diagnosticado cáncer. Así que le dije con calma: «Si tiene algo que decir, dígamelo directamente. Sé lo que pasa». El médico me miró unos segundos, suspiró y me entregó un informe. «Es cáncer de hígado avanzado. No queda mucho tiempo». Asentí. Quizás estaba demasiado tranquilo. El médico no pudo evitar añadir: «Mantén la calma. Come lo que quieras. Intenta estar más cómodo o puede quedarse en un hospicio para aliviar parte de su dolor». Había pesar en su tono. Hacía mucho tiempo que no sentía tanta amabilidad por parte de la gente que me rodeaba. Agradecí su amabilidad y le di las gracias. Pero Brittany gritó: «Doctor, ¿de qué está hablando? ¿Cáncer de hígado avanzado? Imposible. Esto es absolutamente imposible». Ella me arrebató de la mano el informe de la tomografía computarizada. Después de ver el símbolo K en la parte inferior, miró al médico con una mirada de desesperación. «Esto no puede ser verdad, ¿verdad?». El médico la miró y le dijo: «Lamento sus condolencias». Luego me hizo un gesto con la cabeza y se fue. La cara de Brittany se puso pálida. Sus labios temblaron. Y después de un largo momento, se dio una fuerte bofetada. «¿Qué he hecho? Ya tienes cáncer y todavía te estoy obligando a morir. ¡Qué bestia soy!». «Hermano, me equivoqué». Ella corrió y me tapó la boca. «Por favor, deja de hablar. Iré a buscar a la hermana Elena». Sus ojos se iluminaron. «Sí, la hermana Elena es tu esposa. Estás enfermo. Ella debería venir a acompañarte». La miré divertido y rápidamente sacó su teléfono móvil para llamar a Elena. Ella presionó el altavoz del teléfono. Pronto, la voz tranquila de Elena llegó desde el otro extremo del teléfono. «Hola, Bretaña». Brittany no pudo evitar llorar cuando escuchó su voz. «Hermana Elena, ¿puedes venir a ver a mi hermano?». Elena permaneció en silencio al otro lado de la línea. Brittany no tenía ni idea. Se cortó y sangró mucho. Lo envié al hospital y el médico dijo que tenía cáncer y que no viviría mucho tiempo. «Tú vienes y cuidas de él». Elena de repente se burló. «Brittany, ¿no odias también la hipocresía y la maldad de tu hermano? ¿Por qué me mientes con él ahora? No creas que puedes evadir tu responsabilidad fingiendo estar enfermo. Dile a tu hermano que contrataré al mejor equipo legal para ayudar a Akin a vengarse y que simplemente irá a la cárcel por el resto de su vida». Brittany se quedó estupefacta. «No, no te mentí». «Bueno, aunque sea verdad». Elena interrumpió a Brittany, su tono lleno de malicia. «David tiene cáncer. Ese es realmente el castigo de Dios por todas mis malas acciones». Después de decir eso, colgó el teléfono. Brittany se quedó atónita. «¿Por qué? ¿Cómo pudo pasar esto?». Me reí de su falsedad. «¿No sabes siempre cómo me trata Elena? ¿Por qué estás fingiendo? Me dejaste deliberadamente oírla decirme esto. Todavía dices que soy cruel, Brittany. Tú también tienes una mente viciosa». Se agarró la cabeza y gritó: «No, no lo hice. No soy esa clase de persona. De verdad quiero pedirle a la hermana Elena que regrese. Es tu esposa. ¿Cómo no voy a cuidarte? Por cierto, también están mamá y papá». Ella intentó tirar de mi mano. «Hermano, está bien. Elena no viene. Todavía hay mamá y papá». Evité su toque. Los ojos de Brittany brillaron de decepción, pero enseguida se recompuso y dijo: «Está bien. Está bien. No tengas miedo, hermano. Llamaré a mis padres ahora mismo». Estaba muy molesta. «¿Puedes irte, por favor? No menciones a Elena. No menciones a mis padres. No quiero ni verte. ¿Puedes dejarme morir en paz?».
Los ojos rojos e hinchados de Britney estallaron en lágrimas nuevamente. Ella no se atrevió a decir nada más. Ella silenciosamente encontró una enfermera para mí y luego se escondió afuera de la sala. Debido a la pérdida excesiva de sangre, me sentí mareado y me quedé dormido nuevamente. Me desperté de nuevo siendo despertado por alguien. Cuando abrí los ojos, vi que mi papá y Britney estaban discutiendo junto a mi cama y mi mamá estaba tratando de mediar. ¿Qué clase de suicidio es este? Esto realmente enfureció a Elena y la cadena de financiación de la empresa quedó completamente cortada. Es tan desvergonzado que duerme en el hospital. Realmente no tienes que preocuparte por nada si no le dejas estar a cargo, ¿verdad? Britney detuvo ansiosamente a mi papá y le dijo, papá, mi hermano está muy enfermo. No está fingiendo. No te enojes. David, ¿por qué no te mueres? Has creado un gran lío para mí. Elena se va a volver loca. No solo nos ha cortado la financiación, sino que también va a devorar a nuestra familia, David. Cuando me vio despertar, puso rígido el cuello y me gritó. Mi familia, David, está arruinada en tus manos. Soy muy desafortunada. ¿Cómo pude tener un hijo como tú que es tan desafortunado? Mi madre también lloró cuando me vio despertar. Hijo, estás confundido. ¿Cómo puedes amenazar a Elena con el suicidio? No solo cortó la financiación de nuestra familia, sino que también le arrebató varios proyectos grandes a la empresa. Tu papá está muy enojado. Escucha el consejo de mamá, pídele disculpas a Robert y suplícale a Elena que nos deje ir por el bien de nuestra relación. Britney levantó la voz. ¿Por qué estás rogando? Elena no tiene conciencia. Mi hermano está muy enfermo, pero ella todavía lo maldice hasta la muerte. No iremos a verla. Mi padre le dio una bofetada en el corazón. Eres una hija adoptiva. ¿Qué cualificaciones tienes para hablar aquí? Debes entender que todo lo que tienes ahora está apoyado por nuestra familia David. Si la familia David se ha ido, ¿quién te crees que eres? Britney se protegió la cara y miró a mi papá con incredulidad. Mi madre parecía hacer oídos sordos a la paliza que recibía Britney y todavía me miraba llorar. No dejes que mamá y papá estén solos cuando sean viejos. Estamos muy preocupados por ti. La familia David te será entregada tarde o temprano. Solo queremos que te disculpes. ¿Por qué estás enojado? Cuando la empresa se recupere, mamá y papá te pedirán disculpas. Bueno. Me reí. He cortado lazos contigo. Mi mamá lloró y mi papá me miró fijamente. ¿Qué carajo dijiste? Miré al hombre que tenía frente a mí, a quien había llamado papá durante más de 20 años. Dijiste que terminarías nuestra relación si no iba y me disculpaba. Y dije, está bien, lo entiendo. No es así. Tú. Me señaló, sacudiendo el dedo. Hijo rebelde. Hijo rebelde. Hijo rebelde. Oh, estoy realmente molesto. Ya he tenido suficiente. Simplemente no escucharás los consejos. Hace unos años te aconsejé no invertir en el proyecto que provocó la ruptura de la cadena de capital de la empresa, pero insististe en invertir. El año pasado, despediste a 2 campeones de ventas del departamento de marketing, lo que provocó que se fueran a otras empresas con grandes clientes, y tú seguiste escuchando los consejos absurdos del director de RRHH. Y hablaste sobre liderazgo en la empresa todo el día. ¿A cuántos antiguos empleados habéis despedido? Has dirigido una empresa durante toda tu vida, por lo que debes saber que cuando una empresa empieza a tener problemas internos, no está lejos de la quiebra, ¿verdad? Su cara se puso morada. Continué, te mereces la bancarrota. Seré franco. No tienes ningún talento para los negocios. La familia David no fue derrotada por mí, sino por ti. No intentes culparme otra vez. Eres un insolente. Soy tu padre, ¿y te atreves a decirme eso? No, no eres mi padre. Estaba tan enojado que quería correr y golpearme. Y mi madre no lo detuvo. Fue Britney quien reaccionó y lo bloqueó mientras gritaba, no le pegues. Papá, mi hermano tiene cáncer. Está en una etapa avanzada y no tiene cura. El cuerpo de mi padre se quedó paralizado y mi madre también quedó atónita. ¿Qué? Britney se cubrió la cara y lloró. ¿Por qué resultó así? Mamá y papá, ¿por qué son tan duros con mi hermano? Está enfermo. Es una enfermedad terminal. No tiene cura. Es cáncer de hígado avanzado. Mi mamá cayó al suelo con un golpe sordo y puso los ojos en blanco. Y mi papá jadeaba en busca de aire, con el rostro lleno de incredulidad. Pero no importaba lo difícil que fuera creerlo, él y Britney tuvieron que aceptar esta realidad después de que fueron a ver a un médico. El hombre que hace un momento me maldijo arrogantemente para que muriera. Después de salir y regresar, me rompí la espalda. Como quieras, voy a morir pronto. De ahora en adelante, no habrá ningún perdedor inútil como yo para sacarte los ojos. Sus ojos se pusieron rojos y abrió la boca, pero no salió nada. Mi madre también se despertó después de un breve mareo. Cuando lo vi tratando de correr, el personal médico que vino me detuvo y dijo, su sala es realmente demasiado ruidosa. La gente de los barrios vecinos se queja.
¿Son realmente la familia del paciente? ¿Cuántas veces te he dicho que necesita descansar? ¿Tienes miedo de que no muera lo suficientemente pronto o qué? ¿Podrías estar en silencio, por favor? Mi madre pareció reaccionar de repente y agarró con fuerza la manga del médico. ¿Es mi hijo realmente desesperanzado? Esto no puede ser verdad, ¿verdad? Tiene solo 28 años. ¿Cómo es posible que esté en una etapa tan tardía? Por favor, sálvenlo. Sálvalo. Hablé antes que el médico. Sálvame. Adiós. Me lastimé el cuello y querías que me disculpara con Robert. Si quisiera salvarme, tendría que trabajar para ti también por el resto de mi vida. Mi madre se puso pálida y se quedó sin palabras. Tan pronto como me diagnosticaron cáncer, Britney y mis padres parecieron cambiar de opinión. De repente sentí que con mi personalidad nunca haría lo que Robert hizo. Entonces, decidí ayudarme a descubrir la verdad. Lástima que nunca estuvieron a mi lado cuando necesité apoyo. Ya no los necesito. Puedo limpiar mi nombre por mi cuenta. En este mundo existen dispositivos de vigilancia y grabadoras de coches. Ese día, de repente apareció Robert y quedó atrapado debajo de mi auto. Me quedé en shock. Después de enviarlo al hospital, supe que tarde o temprano esa palangana de agua sucia caería sobre mi cabeza. Entonces, inmediatamente volví a buscar los registros a bordo del auto. Es solo que alguien desconectó la grabadora de a bordo de mi auto, por lo que no grabó nada. La policía recuperó las imágenes de vigilancia del estacionamiento. También encontré a los dueños de los autos que estaban estacionados cerca en el momento del incidente y obtuve sus grabadoras de autos. Sin embargo, antes de poder entregarlos a la policía, me dejé llevar tanto que me corté el cuello. Ahora que estoy despierto, por supuesto, llamaré a la policía y denunciaré que alguien está intentando incriminarme por asesinato. Entonces, mis padres y Britney solo pudieron observar cómo la policía llegaba a mi barrio, escucharme relatar claramente lo que había sucedido y entregarles la memoria USB que llevaba en mi cuerpo. La cámara del tablero de mi auto fue manipulada, pero otros autos lo capturaron. Si la vigilancia del estacionamiento no encuentra nada, esto es una evidencia. El policía a cargo del caso tomó la evidencia con mucha atención. Limpiaré tu nombre. Después que la policía se fue, mi papá estaba avergonzado. Robert es un hombre intrigante. Escuché que Elena ha contratado un equipo de abogados para ayudarte con la demanda. De lo contrario, papá te habría encontrado uno antes de que terminaras de hablar. Hubo otro golpe en la puerta de mi barrio. 3 chicos jóvenes y enérgicos entraron en mi sala. El líder me extendió la mano y dijo, «Hola, señor David. Soy Steven, un estudiante a quien usted patrocinó. Me gradué del Departamento de Derecho de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho 20. Es un honor para mí ayudarle a resolver su problema». Los otros 2 jóvenes también dieron un paso adelante emocionados. «También somos estudiantes que usted patrocinó. Ambos somos de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho. Actualmente trabajamos en el bufete de abogados Ellan y hemos obtenido nuestras licencias de abogados en ejercicio. Steven es socio principal del bufete. Con su ayuda, su caso seguramente se resolverá adecuadamente». La cara de mi padre se puso azul y roja. Me sentí aliviado de dejar mis asuntos en manos de Steven. Pensando que si moría aquí, podría regresar a mi mundo original, rechacé todos los tratamientos. Ni siquiera quise apoyo sintomático. Esto me hizo colapsar rápidamente. Britney y mis padres me rogaron que aceptara el tratamiento, pero los ignoré. Su llanto me molestó, así que le pedí a Steven que buscara algunos guardaespaldas para mantenerlos fuera. Él los detuvo, pero no pudo detener a Elena. Steven actuó rápidamente. No solo publicó la evidencia que yo tenía antes que la policía y movilizó a la opinión pública para condenar a Robert, sino que también descubrió más hechos ilegales y criminales de Robert basándose en la información que yo proporcioné. Por ejemplo, la empresa que él abrió tiene vínculos estrechos con algunos grupos de fraude en el sudeste asiático y es sospechosa de lavado de dinero. Debido a su estrecha relación con la familia de Elena, incluso Elena estuvo implicada. Me invitaron varias veces a la comisaría a tomar té. Después de salir, ella vino hacia mí. Esta fue la primera vez que la vi desde que me hospitalizaron. Ya ha pasado casi un mes desde que Robert organizó y dirigió el accidente automovilístico. En solo un mes, todo ha cambiado. Tal vez decidí dejar de vivir en este mundo. Cuando volví a ver a Elena no sentí nada en mi corazón. Ella obviamente se quedó atónita cuando me vio. «¿Tú? ¿Cómo es que te has vuelto tan delgado?» Entonces reaccionó rápidamente. «¿Es cierto lo que dijo Britney? ¿De verdad tienes cáncer?» Su rostro estaba lleno de incredulidad. Me sentí sin palabras. Vi esa mirada en cada uno de sus rostros, como si alguien como yo fuera a ser infame por la eternidad y no debería haberse enfermado. «¿Qué quieres de mí?» Ya no quería hablar con ella. Elena todavía estaba en shock. «Yo. Esto. ¿Cómo pudo pasar esto?» Al ver que no me decía su propósito, me molesté y le hice señas a la enfermera para que la echara. Elena entonces dijo apresuradamente, «No me eches. Tengo algo que decirte». Agité la mano y la enfermera se hizo a un lado. Ella bajó la cabeza,
sin atreverse a mirarme a los ojos, y su voz era muy vacilante. Ahora sé que no hiciste eso. Te hice daño. Lo lamento. También he restaurado la cadena de capital de tu empresa. No quiero oír eso. Si solo quieres decir esto, simplemente sal, dijo Elena. Cerró los ojos y dijo, Robert me ha dado una nueva vida. Me financió para que pudiera cambiar mi destino. Es mi gran benefactor. ¿Podrías dejarlo ir por mí? Esto significaba que debía dejar de perseguir a Robert. Me pareció ridículo ver a Elena así. Antes admiraba su inteligencia y tenacidad, pero ahora la considero estúpida. Al principio denuncié a Robert por venganza personal. Sin embargo, si Steven descubre que su empresa es sospechosa de cometer un delito, no será asunto mío. Aunque retire el caso, las autoridades de seguridad pública no lo permitirán. Además, me reí. Llevas tanto tiempo teniendo una aventura con Robert. ¿No sabes cómo es su familia? Una pizca de vergüenza cruzó el rostro de Elena. ¿Qué quieres decir con tener una aventura? No digas palabras tan duras. No tendré una aventura con él después de casarme. La interrumpí. Es un chico pobre de las montañas. Estudió chupando la sangre de sus 3 hermanas para salir adelante. ¿Qué tan estúpida eres para pensar que este pobre tipo te financió? Elena estaba atónita, como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. La ignoré y le pedí a la enfermera que la echara. 2 días después, Steven me contó que el grupo familiar de Elena estaba reprimiendo frenéticamente la empresa de Robert. Además, la policía está investigando de nuevo. Pronto, la empresa de Robert quebró. Elena descubrió que Robert había falsificado la contabilidad y usado varios giros postales falsos para hacerle creer erróneamente que él era el patrocinador. Sin embargo, el método de Robert fue bastante astuto y no tomó la iniciativa de decírselo a Elena. En cambio, fingió chocar con ella accidentalmente, y los libros cayeron al suelo, y los giros de la remesa cayeron accidentalmente delante de Elena. Elena fue engañada. Estaba furiosa por haber sido engañada durante tanto tiempo con un truco tan simple y quería matar a Robert. Pero Robert fue muy cauteloso y huyó al sudeste asiático con mucho dinero de inversores antes de la bancarrota. Por supuesto, el hecho de que pudiera huir significaba que mi declaración de fingir ser la fractura conmutada fue solo una mentira para engañar a los demás. ¿Cómo pudo Elena dejarlo pasar después de sufrir una pérdida tan grande? Usó sus contactos para cortar la ruta de escape de Robert y lo capturó. Elena también lo trajo a verme antes de llevarlo a la comisaría. Dijo que quería que Robert se arrodillara y se disculpara conmigo. No los vi. Nada de esto tiene sentido para mí. Más tarde, Steven me contó que cuando Elena vio que no quería verlos, descargó su ira contra Robert. Condujo su propio coche y volvió a aplastarlo antes de enviarlo a la comisaría. Este asunto fue silenciado por la familia de Elena, pero su comportamiento excesivamente cruel también causó malestar en la familia de Elena. Steven estaba pelando una manzana para mí. Sr. David, su castigo aún está por venir. Le dije que dejara de trabajar porque no podía comer nada. Aparte de las inyecciones de analgésicos, me negué a tomar ningún otro medicamento, lo que hizo que mi condición se deteriorara rápidamente. Sentía somnolencia todos los días y rara vez estaba despierto. Al despertar, siempre sentía como vomitando y con dolor de huesos. Steven tenía los ojos rojos. ¿Podrás aguantar hasta el día en que vea su fin? Negué con la cabeza. Olvídalo. Cuídenlos ustedes por mí. Déjenme ir primero. Pellizqué la manzana, la tragué y no pude hablar. Estuve en coma los 2 días en los que estuve a punto de morir. Pero de vez en cuando, recuperaba la conciencia y podía oír ruidos del mundo exterior. Es solo que mi cerebro ya no tenía energía para pensar ni analizar. Solo oía a Britney sollozando, los susurros de mi padre, que se quejaba solo, y el llanto de mi madre. Además, me pareció oír a alguien arrodillado frente a mi cama dándose una bofetada, diciendo que estaba equivocada, muy equivocada, y que me compensaría en la otra vida. Tenía tanto miedo que moví los párpados. Es una pena no poder abrir la boca, si no, habría dicho, no hagas eso. Aléjate lo más que puedas. No sé cuánto tiempo pasó. El sistema me despertó. Dijo, todo ha terminado. Deberías volver. Entonces abrí los ojos de nuevo y me encontré tumbada en mi pequeña casa de alquiler con el aire acondicionado aún zumbando, emitiendo un aire no muy frío. Me quité la colcha, me levanté, corrí al baño y miré el rostro extraño pero familiar en el espejo. De vuelta. De verdad he vuelto. Mi móvil vibró de repente y contesté inconscientemente. Hola. Hola. ¿Es el señor Andy? Me quedé atónita por un momento. Andy es mi nombre en el mundo real. Me sentí un poco incómoda de que me llamaran así por un momento. Sí, lo soy. Es así. Somos del departamento de oncología del First People's Hospital. Su informe se confundió con el de otros pacientes. No está enferma. Lo sentimos mucho. Fue un error de nuestros internos. Registramos la información incorrecta. Salí del baño,
Abrí las cortinas y saludé al brillante sol. Es genial que todavía tenga la oportunidad de volver a mi vida normal anterior. En ese momento, el sistema apareció de repente. En el momento en que moriste, toda la preferencia hacia ti alcanzó su punto máximo. Revertiste con éxito el final original de David. Se convirtió en el favorito de todos. Misión completada. Ahora tienes la oportunidad de viajar en el tiempo, ver su destino y renacer en ese mundo. ¿Quieres volver y echar un vistazo? Me reí, pero quería ver qué pasó con esa gente. El sistema me permitió regresar a ese mundo en forma de alma y ver qué les pasó a todos. Tras mi muerte, mis padres parecieron haber perdido la energía y el ánimo, dejaron de preocuparse por la empresa y se la dejaron a Britney, quien decidió hacerse monja. Los padres biológicos de Britney volvieron para atormentarla tras salir de prisión. Esta vez, no estuve allí para recordárselo ni protegerla, y fue lo suficientemente estúpida como para dejarse engañar por sus padres. La llevaron a un hospital privado y le extirparon un riñón. Aunque se vengó sin piedad, su salud se deterioró. Estuvo postrada en cama con frecuencia y murió de insuficiencia renal a los 40 años. En cuanto a Elena y Robert, Robert perdió las piernas en la venganza de Elena y fue encarcelado durante 7 u 8 años. Estaba lleno de resentimiento hacia ella. Tras ser liberado, lo arriesgó todo para vengarse de ella. Elena fue secuestrada por los despiadados cómplices de Robert y torturada de todas las maneras posibles. Cuando finalmente fue rescatada por la familia de Elena, Elena tenía ambas piernas rotas y ya no tenía forma humana. Sufría una enfermedad mental y no dejaba de gritar la palabra venganza. En cuanto a Robert y su pandilla, la policía los mató a tiros en el acto. Elena finalmente fue enviada a una residencia de ancianos donde sus 2 primos recuperaron el poder y la ignoraron tras la muerte de su abuelo. Finalmente, Elena murió en un frío invierno. Cuando murió, me llamó por mi nombre. El sistema me dijo, puedes hablar con su alma. Pasó el resto de su vida arrepintiéndose. Le dije, no todas las confesiones pueden ser perdonadas. Debería regresar. El sistema volvió a preguntar, ¿realmente no estás dispuesto a renacer de nuevo? Una vez dijiste que en tu mundo original solo eras un huérfano sin poderes. Pero aquí, eres un niño rico con recursos inagotables. Y esta vez, Robert no volverá a aparecer. Lo interrumpí. Es bueno ser ordinario. No debería despreciar mi propio mundo natal porque el yo en ese mundo es mi verdadero yo. Estuve perdido y adicto, pero finalmente me di cuenta de que no hay nada malo en ser común.